Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar pretzel con azúcar y canela. Súper ricos. El pretzel es un pan originario de Alemania que tiene una presentación muy particular. Es una tira de masa súper simple que se le hace un nudo y luego va horneado. Existen pretzels salados y dulces. Las versiones saladas, por ejemplo, pueden llevar granos de sal gruesa, semillas de amapola, semillas de sésamo, y la versión dulce, que es la que te voy a enseñar hoy, va bañada con azúcar y canela. La masa, como te dije antes, es súper simple y tiene una particularidad que tiene doble cocción. Previamente se cuece en agua, lo que hace que se cree una costra en la masa y lo haga un poco como gomoso, pero te puedo asegurar que son riquísimos. Así que nos vamos a poner el delantal porque vamos a preparar unos riquísimos pretzel de azúcar y canela. Para comenzar los pretzel voy a colocar en un bol 250 mililitros de agua tibia y agrego 15 gramos de azúcar moreno. Lo disuelvo un poco para luego poder agregar la levadura, que también voy a disolver en el agua tibia con azúcar, y espero unos minutos a que se active. Voy a ir agregando harina de fuerza poco a poco. Vamos a necesitar 500 gramos de harina de fuerza y remuevo esta mezcla para ir formando una pasta. A la cual le voy a agregar 5 gramos de sal. Y continúo agregando harina para seguir formando la masa. Luego agrego 85 gramos de mantequilla derretida o a temperatura ambiente y la integro en la masa. Y luego ya con las manos voy amasando. La masa la coloco sobre la mesa y comienzo a amasarla agregando poco a poco más harina si le hace falta. Y continúo amasando por aproximadamente 8 minutos hasta que la masa está muy suave, muy tersa y ya no se pega ni de la mesa ni de las manos. Con la masa formo un bollo que hago rodar sobre la mesa para que quede lo más liso posible y lo coloco en un envase en el cual agregué unas gotas de aceite. Esta masa hay que taparla y hay que dejarla fermentar por 1 hora aproximadamente. Eso dependerá de la temperatura ambiente que tengas en el lugar donde vives. La masa ya fermentada la vuelco sobre la mesa y le voy a quitar el gas. Vuelvo a formar una bola, la tapo y la dejo descansar por 10 minutos. Después estiro la masa en forma de rollo. Primero voy a trabajar con una mitad para que sea más fácil y luego trabajo con la otra mitad, cubriendo siempre la que está descansando con un pañito. Voy cortando trozos de la masa y necesito con la masa formar unas tiras largas. La tira tiene que ser bastante larga y de aproximadamente 1 centímetro a 1,5 centímetros de grosor. Voy a colocarla sobre la mesa en forma de U. Le voy a dar una torsión y los extremos los voy a pegar de la masa, haciendo así la típica forma de pretzel.
Algunos de los ingredientes y utensilios que utilizo durante esta preparación están disponibles en la tienda Amazon. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. Repito el proceso, formo una U, doy una torsión y las puntas las pego de la masa. Todos los pretzels ya formados los coloco sobre una bandeja. Ahora voy a poner 2 litros de agua al fuego, voy a esperar a que hierva y agrego ahí media taza de bicarbonato de sodio. Hay que tener cuidado porque hace muchas burbujas. Revuelvo el bicarbonato en el agua y voy a ir colocando en el agua cada pretzel. No deben estar más de 30 segundos. Es un proceso muy rápido. En lo que pasen los 30 segundos, vas a retirar el pretzel y lo vas a colocar sobre una bandeja, dejándolo escurrir muy bien. Y repites el proceso con todos los pretzels, sumergiéndolos en el agua hirviendo con bicarbonato por 30 segundos. Con una yema de huevo y unas gotitas de leche vamos a pintar todos los pretzels por la parte superior y los vamos a llevar a un horno precalentado a 230 grados centígrados, 450 grados Fahrenheit, de 12 a 15 minutos hasta que estén bien dorados. Luego preparamos la mezcla de azúcar y canela. Aquí tengo azúcar blanco, azúcar moreno y canela. 2 cucharadas de cada cosa. Puedes hacer la mezcla que quieras. Si no quieres usar azúcar moreno, solamente usa azúcar blanco y la mezcla quedará perfecta igual. Lo revuelves muy bien y en lo que los pretzels salgan del horno, los vas a pintar por las 2 caras con mantequilla derretida. E inmediatamente lo vas a colocar en la bandeja con el azúcar y la canela para que se impregne por todos los lados con la mezcla de azúcar y canela. Los pretzels son en la superficie muy crujientes y en su interior ligeramente gomosos, lo que lo hacen irresistibles para acompañar con un café con leche o un té. Y listo, aquí están estos riquísimos pretzels de azúcar y canela. Seguro que le van a encantar a toda la familia. Espero que los disfrutes. Cualquier duda, sugerencia o comentario que te haya surgido durante la preparación de los pretzels, me puedes escribir un comentario en el buzón de comentarios que está aquí por la parte de abajo en YouTube. Te dejo toda la receta escrita en la cajita de descripción del video. Me puedes seguir si te interesa por todas estas redes sociales que van apareciendo por aquí y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes, puedes saber qué voy a cocinar, si camino por algún lugar o si te hablo de algún tema en particular. Para que te puedas suscribir a este canal, te dejo el botón de suscripción en el centro de la pantalla. Suscríbete ya mismo al canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Gracias a todos. ¡Chao!